Hola, hola, queridos y queridas estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar una de las vanguardias más oscuras y olvidadas de todas las del siglo XX. Particularmente, digamos que, por decirlo de alguna manera, es la más funada por ciertas adherencias ideológicas que más adelante voy a detallar. Y me refiero al futurismo, en particular el futurismo italiano. Así que los invito a ver esta presentación y prestar mucha atención a este olvidado y vilipendiado movimiento artístico. Bueno, el futurismo, esta vanguardia italiana, en general ha sido execrada, ha sido eyectada fuera de la historia o por lo menos no enseñada por mucha gente eh, por diversos motivos. El punto es que quiero contextualizar un poco este contexto de producción donde surge esta vanguardia, que es en la Italia previo a la Primera Guerra Mundial y también se desarrolló durante el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es entonces cuando en 1909 uno de sus principales exponentes firman y publican en este periódico llamado Le Figaro lo conocido como el Manifiesto Futurista. Les voy a mostrar un poco en qué consistía y después les vamos a leer un par de pasajes para hacernos la idea de esto. Una cosa importante es entender que la gente en esta época publicaba sus convicciones, publicaba sus ideas y adhería a ellas de manera fuerte. Entonces, era una época de radicalismo. El futurismo no andaba para cosas, andaba para conquistar el mundo, para que se hagan esa idea. Entonces, entiendan que el futurismo, primero, como dice su nombre, apuntaba hacia el futuro, repudiaba el pasado, sobre todo entendiendo que Italia, de alguna manera, como que vivía en enquistada en su pasado, enquistada en esta gloria de Roma, en esta gloria del Imperio Romano, del periodo del Renacimiento italiano, en Miguel Ángel, Da Vinci, etc. Entonces, de alguna manera como que se vivía pegado en las ruinas, en desenterrar cosas, en como esta idea media arqueológica de buscar obras de arte del pasado y restaurarlas, cosa que le quitaba mucho terreno, honestamente, a las obras de arte modernas italianas, a las obras de arte de artistas jóvenes, de artistas contemporáneos, digamos. Entonces, ellos se fueron para el otro extremo. Ellos empezaron a repudiar el pasado, empezaron a glorificar los avances tecnológicos, los aviones, los autos, la maquinaria, la industria, la guerra en general. Eh, Pensemos eso, que esta imagen del Coliseo es un poco en donde estaba enquistada Italia, un poco en esta ruina que ellos lo encontraban decadente. Entonces, presten atención porque vamos a leer un pequeño fragmento de su manifiesto para que conozcamos qué pensaban estos artistas antes de que veamos su obra. Bueno, aquí tenemos en PDF, digamos, también lo van a tener disponible en su Classroom, eh, estos puntos que fueron publicados en el diario como manifiesto futurista. Vamos a partir con el punto 1. Nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y la temeridad. Voy a saltarme a los puntos que dejé subrayados. Nuestra pintura y el arte resalta el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Pensemos que Italia, al igual que Alemania, era una potencia industrial. Surgían marcas como Ferrari, como Lamborghini, la Fórmula 1, se origina el tanque, el avión, como estos tipos rayaban con eso, con esta idea del progreso tecnológico, y tenían mucha fe que eso los iba a llevar a la conquista del futuro. Voy a pasar el punto nuevo. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo y el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer. Pensemos, empezaba el feminismo de primera ola, empezaba a surgir la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Estos tipos se oponían radicalmente a eso, al igual que muchas de las fuerzas conservadoras de la sociedad. Queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias. O sea, estos tipos decían,
erradiquemos el pasado y erradiquemos a nuestros enemigos ideológicos, que podían ser el comunismo, el socialismo, el feminismo, anarquismo, etcétera. Todas las cosas que en general las otras vanguardias se apropiaban. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de expresionismo, surrealismo, como que se acercaba más hacia el ala izquierda del espectro político actual. Bueno, si nosotros leemos el manifiesto surrealista en general, vamos a encontrarnos con muchas cosas de ese tipo. Y bueno, eso nos va a permitir entender las obras que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces entendiendo que la ruina, que la vista al pasado era lo que predominaba en Europa, estos tipos comenzaron a glorificar esto, glorificar la maquinaria. Y para eso yo creo que para entender un poco este contexto, además de leer el manifiesto, es importante ver algunas otras manifestaciones visuales. Por ejemplo, esta película de estudio Ghibli, animación japonesa, recordemos que Japón fue aliado de Italia en la guerra, que se llama Porco Rosso, que se sitúa justo en la época donde proliferó el futurismo. Así que presten atención al siguiente tráiler. Marco, ありがとう。いつもそばにいてくれて。Nous chanterons le temps des héros, errer au Seigneur, aimer le moqueur, seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureuxどうやったらあなたにかけられた魔法が解けるのかしらね。飛ばねえ豚はただの豚だ。Bueno, entendiendo ese contexto es que surge esto, que surge esta contraparte a las demás vanguardias, que surgen artistas como Umberto Buccioni, por ejemplo, aquí en esta obra que se llama El levantamiento de la ciudad, que si me preguntan, uno de los principales rollos del futurismo era representar la velocidad, era representar el movimiento, esa cosa que es, digamos, la imagen en movimiento era su tema, cosa que en una imagen bidimensional como una pintura que no se mueve es difícil, es un desafío grande. Además de que cambiaron el uso del color, le dieron un uso más bien expresivo y trataban de transmitir toda esa energía, esa virilidad, esa violencia, si quieren, en sus pinturas. Entonces es común ver estas perspectivas de maquinaria de guerra, aviones, digamos aquí el avión sobrevolando el Coliseo, creo que es bien decidor. Y bueno, también tiene un ala más abstracta, pero siempre como todo orientado al metal, a la maquinaria, al engranaje, a la cosa que ellos consideraban moderna. Bueno, aquí claramente vemos algo que glorifica un poco la guerra. La velocidad nuevamente. Esta idea de la bicicleta, a los italianos de la época les fascinaba esto. Y fíjense cómo va derribando estas ruinas. Esta pintura famosísima de la representación del movimiento de las patas de un perrito y de la cadena. Fíjense cómo el artista de manera muy hábil lo logra representar, como que pareciese que se está moviendo. Recordemos que en esta época aparece el cine también. Como habíamos visto que en el expresionismo tenía su vertiente, en el futurismo también la tiene. Y esta escultura fantástica también muestra como el movimiento, como discutimos en clases, de una persona. Como esta es una escultura en bronce que sale mucho del modelo de escultura clásico que, digamos, muy difundido en Italia, que es la escultura renacentista, tipo Miguel Ángel. Bueno, los futuristas fueron extremadamente populares en Italia, fueron, digamos, el arte hegemónico durante un momento. Sobre todo porque era un momento donde había recientemente unificado Italia, donde se había hecho un plebiscito para sacar a la monarquía, donde el partido fascista había, digamos, unificado las fuerzas populares, digamos, para alentar a una sola figura, que en este caso es Benito Mussolini, como dirigente del partido. Y en eso se inscribe el movimiento futurista, se inscribe en un
partido nacionalista, de ultraderecha, pero sobre todo que es un partido popular y rupturista, que no es solamente conservador, como podríamos asociar muchas veces a las derechas latinoamericanas, sino que es un movimiento de vanguardia. Ojo, vanguardia no necesariamente es algo que nos guste o que sea positivo, sino que es algo que rompe. Entonces, bueno, ya se podrán imaginar por qué fue tan vilipendiado y tan execrado el futurismo. Digamos que estuvo del lado equivocado de la guerra, veneraban a Benito Mussolini, amigo personal del Führer, Adolf Hitler, que, digamos, nadie quiere estar con los perdedores, y aparte después de cómo la Segunda Guerra Mundial asoló toda Europa, digamos que no había lugar para artistas que veneraran la guerra, la violencia, la maquinaria, como que la fe en el progreso aquí se termina de ir a las pailas. Piensen que fue el progreso todo lo que permitió los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, igual de todas maneras, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, los futuristas se enemistaron con Benito Mussolini. Sus artistas fueron exiliados, fueron prohibidos, fueron censurados porque de alguna manera eran demasiado rupturistas. Y a la larga el partido fascista también era un partido conservador, un partido, digamos, que no podía permitir gente que quisiera romper tanto un orden establecido. O sea, Benito Mussolini también veneraba al Imperio Romano. Piensen en el saludo tanto de Hitler como de Mussolini, levantando la mano, que es un saludo romano para todos los efectos. Bueno, entonces, para desarrollar el trabajo que tenemos que hacer ahora, vamos a quedarnos con la esencia del futurismo en cuanto al movimiento. Entonces, la idea es lograr capturar el movimiento, en este caso de una figura humana, de una bailarina. Aquí tenemos de un fragmento del Lago de los Cisnes. Y la idea es que dibujen y traten de captar la figura de la manera más rápida posible. Sin entrar en detalles, al futurismo no le interesa eso. Yo propuse 120 segundos por cada uno de los dibujos. Entonces la idea es que puedan ir haciéndolo ahí de a poco y captar el movimiento, captar la forma principal. Y esto nos va a permitir desarrollar primero nuestra velocidad del ojo de representar la figura humana, pero también nos va a permitir representar el movimiento, que se entienda eso. Aquí tenemos varias posturas corporales que nos van a permitir eso. La idea es que hagamos el ejercicio y dibujen cada una de estas. Entonces no se pueden extender demasiado porque si no van a estar toda la semana dibujando. Bueno, eso principalmente con este movimiento de vanguardia. No quise dejarlo fuera porque no porque algo no estemos de acuerdo quiere decir que no podamos valorarlo artísticamente. Como en ese sentido yo me voy a oponer y quizás cause algo de polémica a esta idea de cancelar a los artistas simplemente porque no pensaron igual a nosotros. Creo que a pesar de que estemos sumamente en contra, como es mi caso del futurismo, como anécdota personal, mi familia fue exiliada de Italia, salieron arrancando en el periodo fascista. Sí creo que es importante que se entienda que la historia es valiosa, la historia del arte es valiosa y no podemos perderla porque nosotros no estemos de acuerdo con cómo pintaba o por los motivos que pintaba un artista. Así que, bueno, mucho éxito en sus trabajos y cualquier duda o comentario me escriben. Chao, chao.